a lo largo de esta legislatura, en primera instancia, sin duda ninguna se han hecho cosas también anteriormente, pero nadie puede negar que ha sido en estos últimos años que el medio rural y especialmente la problemática de la despoblación ha entrado en el ámbito de la agenda de la política y por suerte también en la agenda de las propias empresas, ¿no? Como una cuestión de carácter social, porque es verdad que la demografía nos afecta a todos como sociedad, y al mismo tiempo también porque necesitamos tener un país razonablemente equilibrado desde el punto de vista del dinamismo económico y por tanto también la preservación de todos los recursos que en este caso están en el medio rural. Y esto que a lo mejor en algún otro momento de la historia nos podría parecer que tiene más que ver con una visión un tanto romántica del medio rural, en este momento puede que también sea así para alguna parte de la sociedad, pero luego hay una trascendencia que es enorme, es decir, en el medio rural están las grandes palancas de, digamos, de mitigación de los problemas del cambio climático y tenemos también algunas de las grandes claves para dar respuestas al futuro, ya sea en el ámbito de la energía, ya sea en el ámbito de la alimentación, ya sea en el ámbito de la gestión del agua, etcétera, ¿no? Por tanto, el medio rural es en este momento, yo diría que más que el medio rural, el territorio es en este momento una de las piezas claves del escenario complejo de futuro que tenemos, ¿no? Hay quien dice que incluso el debate sobre el territorio está trascendiendo el debate, digamos, de lo que era el típico debate de las clases sociales en lo político. Es decir, y si nos fijamos en este momento en las portadas de los periódicos de hoy, pero en general en las noticias vemos cómo las crisis territoriales se van sobreponiendo unas sobre otras y tienen realmente un impacto sobre el conjunto de la sociedad y de la política enorme. Por tanto, el territorio es verdad que está en el centro del tablero de juego y el gran reto es ver cómo somos capaces de gestionar el territorio para que ese territorio dé las respuestas que necesita la sociedad en su conjunto, es decir, como decía, frente a esos problemas que tienen que ver con el cambio climático, pero quiero insistir también en temas como el de la alimentación, porque van a ser grandes temas de debate en el futuro más inmediato, es decir, el cómo nos alimentamos, de qué manera. Y allí hay en juego en este momento elementos que tienen de alguna manera un interés muy especial, es decir, ¿qué va a representar la alimentación sintética en este futuro? Es decir, ¿va realmente a conseguir sustituir los alimentos tradicionales y la producción de alimentos tradicionales? ¿Cómo producimos alimentos? ¿Cómo conseguimos consumir alimentos de calidad que afectan de una manera muy directa a nuestra salud y de alguna manera también dinamizan, ¿no? Y vertebran todo un territorio rural que no se puede abandonar a su suerte, porque si se abandona a su suerte sabemos que con los efectos del cambio climático los incendios van a devastar lo que son hoy los pulmones del planeta, nuestros bosques. Es decir, que hay, como veis, toda una serie de elementos que se van entrelazando entre sí y que de alguna manera van a determinar el futuro no solo de este país, sino de Europa y diría casi que del planeta entero, ¿no? Por tanto, hacemos frente a un problema que es la despoblación, evidentemente, porque esta es la punta del iceberg, que es donde se evidencian todos estos problemas y que de alguna manera la consecuencia es el abandono del territorio por parte de la población. Hay una inercia en estas últimas décadas a aglutinar a las personas en ciudades que van ganando volumen poblacional y que al mismo tiempo tienen también muchas dificultades para conseguir la sostenibilidad y para conseguir también un razonable equilibrio social y de rentas. Sabemos muy bien lo que sucede en el norte de Madrid y lo que sucede en el sur, ¿no? Y por tanto una dificultad evidente en conciliar una vida razonable en los entornos urbanos. Y por tanto yo creo que el día de hoy este encuentro es sumamente trascendente, ¿verdad? Lo venimos hablando ya desde hace algún tiempo con Carles Cabrera y con mucha otra gente de la que estáis aquí,
porque hacer frente a las problemáticas del medio rural tendremos oportunidad de hacerlo más en profundidad en las mesas, pero yo creo que tiene dos claves. Una primera es, lógicamente, entender bien el territorio, dinamizar el territorio, contar con las administraciones locales, darles apoyo, generar herramientas, que lo hemos hecho en este tiempo, y por tanto ir de alguna manera asentando unas bases para que se puedan generar dinámicas de desarrollo local y especialmente en el ámbito rural, que tienen que ser distintas a las que entendíamos o lo que fueron las dinámicas de desarrollo rural en los años 80 y 90, ¿no? Por tanto, necesitamos un modelo nuevo que además tiene que encajar bien en una sociedad que ha cambiado mucho, que se ha complejizado de una manera extraordinaria y que, por tanto, necesitamos dinamizar lo local conectándolo a la economía digital del siglo XXI, ¿no? Eso no es fácil porque además hay un problema añadido, es que desde el medio rural y desde las zonas donde han perdido más población, entre otras cosas, el talento y las mujeres se han marchado, ¿no? Por tanto, hay que recuperar ahí algunas partes de esa población que aportaban mucho valor añadido y, como digo, especialmente el talento a estos territorios. Y eso hay que hacerlo de distintas maneras, pero lógicamente hay que generar unos, bueno, lo llamamos ahora lo de estos ecosistemas que de alguna manera permiten que los jóvenes puedan volver, que las mujeres estén en entornos amables, que puedan conciliar su vida laboral, y miro a Teresa de Fadimur, puedan conciliar esta vida laboral y la vida familiar, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que hacerlo también, como digo, desde abajo, pero tenemos que hacerlo también desde las administraciones, en este caso la administración del Estado y lógicamente las comunidades autónomas, pero creo que es imprescindible conseguir esta gran alianza entre lo privado y lo público, ¿no? Es decir, que las empresas en este caso tomen conciencia también de la trascendencia que puede tener para el medio rural, que haya una mirada que vaya más allá de lo sectorial, que se entienda que donde se hace un desarrollo del tipo que sea, un desarrollo industrial, un desarrollo económico, tenemos que tener también unas lógicas de desarrollo social que permitan que ese impacto no solo sea un impacto económico, sino que tenga también esta trascendencia sobre la población que vive en ese territorio, porque precisamente esa visión de la economía social nos ayuda a que ese territorio continúe vivo y continúe siendo útil al desarrollo del conjunto de la sociedad, ¿no? Por tanto, esta es la idea, ¿no?, de que podamos tejer estas alianzas entre el ámbito privado, el ámbito público, que podamos crear nuevos lazos. Digo nuevos porque hay algunos que ya existen, ¿verdad? Algunos de los que estáis aquí tenéis ya una larga experiencia trabajando en proyectos, bueno, de una forma, si me permitís un poquito, pues cada uno desde su rincón, haciendo lo que podía hacer, ¿no?, en este proceso, a veces pues con asociaciones, con empresas interpuestas, y haciendo un trabajo pues muy valuoso. Pero quizás si somos capaces de darle a esa acción sobre el territorio una dimensión más coordinada, ¿verdad?, entre un grupo importante de empresas, junto con las administraciones públicas, junto con las administraciones locales, creando una red, que es lo que pretendemos también, ¿verdad?, crear una red de nodos inteligentes en los que podamos, por una parte, aprender, por otra parte, utilizar esos nodos como herramientas de acción en el territorio que faciliten la interacción de las empresas y de las propias administraciones, pues seguramente la capacidad de generar esa inteligencia territorial, esa capacidad de respuesta, ese territorio también más accesible y mucho más capaz, también mucho más resiliente y mucho mejor preparado para entender y resistir los cambios que, bueno, pues que se están produciendo y que son cambios muy importantes y de mucha profundidad, ¿no? Bueno, esa es la idea de la jornada de hoy, que podamos tejer estas alianzas, que podamos poner en marcha algunos proyectos, empezando, como siempre dice Carles, y tiene mucha razón, por lo concreto, por cosas tangibles,
y que de alguna manera esto empiece también a abrir un camino inédito, porque no me consta que hasta ahora esto exista al nivel que lo estamos proponiendo aquí, ¿no? Por tanto, entiendo que es un punto de inflexión, que creo que es una manera también de abordar el desarrollo y abordar en general un gran problema de país, hacerlo conjuntamente y haciéndolo con esta visión, insisto, del bien común que nos interesa a todos y que de alguna manera esperemos que el gran beneficiado sea, como siempre, ese medio rural más desprotegido, ese territorio a veces olvidado, lo que llamamos esas geografías del descontento, ¿no? Los territorios que no importan. Bueno, pues hoy aquí el territorio sí nos importa y queremos que sea el protagonista de todo este rato de trabajo que vamos a dedicarle.